Fue poco antes de las 12 de la noche cuando dispusimos el magnetófono para iniciar la más trascendente de las sesiones psicofónicas. Se realizó en la más estricta y seria rigurosidad. A nuestro lado, testigo de nuestro experimento, se encontraba un hijo de María Gómez y Juan Pereira. En la habitación de las Caras de Belmez, la noche es otra. Se trata de una habitación con impregnaciones psíquicas. La noche avanza lenta, apretada, y el diálogo del magnetófono con las sombras busca el soporte de la larga cinta. Nosotros sabíamos de la anterior grabación, la terrible, espeluznante, pavorosamente trágica grabación obtenida por Germán de Argumosa. Por ello éramos conscientes de que por debajo del zumbido mecánico de nuestro aparato grabador, muy por debajo del umbral de percepción de nuestro oído, el tiempo mantenía el diálogo de unos estremecedores recuerdos que ni aun la muerte había podido borrar. Con aquellos espantosos gemidos de mujer, como pórtico a un áspero reproche. Borracho, aquí no acepto borrachos. Y el espeluznante lloriqueo de un niño moribundo. Pobre Kiko. Y chillidos, más inacabables, penetrantes chillidos de temor entre los sollozos. Kiko, Kiko. Dolor sobre dolor, el dolor prolongado en un espanto condensado. Sexo, brutalidad, vino, reproches de lupanar, disparos y por encima de todo, el horrible gemido de los niños masacrados. El tiempo terrestre tiene en otro plano un terrible desván de recuerdos. Ahora, posiblemente saturado ya de asqueantes escenas humanas, nos lo está vomitando en la cara por medio de un simple magnetófono. En Belmez, vida y muerte están dialogando. Queridos amigos, no puedo disculpar ni disimular mi emoción porque estoy, gracias al trabajo de todo el equipo, gracias a la caja de Pandora que se ha abierto, no puedo explicarlo de otra forma, resulta que han empezado a llover documentos que creíamos perdidos, sepultados para siempre. Esta noche, y me atrevo a decirlo, es histórica para la radio del misterio en España. Acabo de leer un extracto, página 54, escrita con letras, por supuesto, de tipografía antigua, máquina apretada. Esto se escribió en la redacción del diario Pueblo, pero el documento completo, 143 páginas, jamás ha visto la luz. Es el libro que hizo el reportero Antonio Casado, la persona que alzó el fenómeno de las Caras de Belmez, del que toda España habla hoy, 43 años después. Habla porque ha ocurrido algo, evidentemente, que la mayoría conocéis, y fue censurado, fue apartado, fue silenciado, y nunca Antonio Casado pudo sacarlo de una carpeta. Gracias también a la labor y al apoyo de Antonio Casado, a la infatigable búsqueda de este equipo, encarnada en Javi Pérez Campos, tenemos en la mano ese manuscrito que hemos devorado. Antonio Casado alzó el fenómeno y también algunos dicen que lo mató. En cierto momento este periódico acabó con la información. Eso la inmensa mayoría de amigos de Milenio 3 ya lo sabéis, ¿verdad? Pero hemos descubierto cosas. Este manuscrito prohibido que nadie ha leído, excepto Casado, resulta que ha llegado como por arte de magia. ¿Por arte de magia o por arte del misterio? Recordemos un instante a Casado. Sí tengo que advertir, y recuerdo a Germán de Argumosa cómo lo hacía mejor que nadie, aquello de que si usted es psíquicamente frágil, por favor no escuche esta emisión. Y yo sé que muchos estamos en tiempo también de todo tipo de comentarios jocosos, cualquiera es sabio a estas alturas, no hace falta demostrarlo, pensará que esto son tonterías, o que ya estamos hartos de ese vómito del mundo, como decía este fragmento de Antonio Casado, parafraseando a Joaquín Grau, un hombre que ya no está entre nosotros y que investigó el tema de Belmez y que describía así la noche de las psicofonías terribles. Bien, yo advierto a la 1:36 en la cadena SER de que, a pesar de que todo el mundo esté acostumbrado a casi todo, a pesar de que los telediarios se hayan convertido en una metralleta prácticamente de información que causa mucho más espanto que cualquier fantasma, bien, pues a pesar de todo eso, algunas de las grabaciones que van a ver
o van a ponerse en las ondas, en el aire esta noche, sí que tienen ese contenido psíquico que produce, creo yo, una desazón intensa. Y que lo digo con sentimiento de responsabilidad. Son documentos de investigadores que tienen a bien estar con nosotros esta noche de forma casi legendaria, reabriendo páginas que, digo, pensábamos ya perdidas para siempre. Pues bien, esas voces que hemos escuchado y repasado, sobre todo una de ellas, de 1 minuto y 9 segundos de duración, os aseguro, amigos, que está muy bien pasar miedo, pero no es miedo lo que hay aquí. Es un componente de trasfondo, es una tramoya de las cosas, es un algo que no podemos definir, que es inefable y que toca lo hondo del inconsciente humano, como ocurre con las caras de Belmez, a las que estamos dedicando muchos esfuerzos. Creíamos que jamás íbamos a poder escuchar estas voces, pues ha llegado la noche. Las voces míticas de 1972, de aquellos primeros años de investigación en Belmez, aquellas sinfonías de lamentos que tanto miedo provocaron, esta noche en Milenio 3, en la cadena SER. Un periodista de amplísima cobertura, prestigio, el mencionado Antonio Casado, buen amigo de este equipo. Él no tenía ningún rubor. No sabía qué eran las caras. Lo que no podía discutir es que ante sus ojos y con los magnetofones, varios investigadores y él mismo habían obtenido estas secuencias, este diálogo, quién sabe si entre el inconsciente y el consciente, entre el más allá y el más acá. A Antonio no se le podía olvidar. Han pasado 43 años y nos lo contaba así. Lo que no esperaba Antonio Casado, antes de darnos ese manuscrito secreto y sagrado para él, es que, por arte y magia del misterio, él, esta misma semana, iba a poder reencontrarse con esas voces. Iba a producirse de nuevo la conexión. Así hablaba Antonio Casado de estas voces que son impresionantes. Y a mí no se me olvidará nunca, pues, porque te ponía los pelos de punta. Unas voces de niño sobrecogedoras, te ponían los pelos como escarpias, y que no se sabía exactamente si era angustia o era alegría, pero eran gritos inquietantes de niños, de bebés. Y juro que nadie dio gritos ni había niños durante las 3 o 4 horas que estuvo abierta la grabadora. Eso es una cosa pues que no olvidaré nunca. Ahora me preguntas si esto cómo se explica, pues no lo sé, pero sí puedo dar testimonio de que se produjo tal y como lo estoy contando. Ocurre con el misterio, se apodera de nuestra vida, empiezan a pasar cosas que no entendemos. También le pasó a los pioneros, a los investigadores. Con Germán de Argumosa había más personas que trabajaban intentando buscar una respuesta. Ellos también sufrieron el miedo de Belmez, la sensación un poco ambivalente, extraña y oscura que ocurre, que emana esa cocina. Qué maravilloso va a ser comparar lo que ellos vivieron con lo que hemos vivido nosotros. También hay una conjunción, también hay un reencuentro esta noche mítica, por lo menos para mí, para el equipo, espero que para vosotros. Estamos en Milenio 3 y enseguida, por supuesto, vuestra participación, vuestra opinión. Es interesante hoy para saber qué os transmiten estas voces, porque son diferentes. Dicho esto, mañana nosotros hacemos Operación Belmez 2. Gracias, no puedo decir más, gracias. Belmez en el inconsciente colectivo. Belmez de pronto trending topic mundial. Significa que Belmez ha sido uno de los 10 temas más hablados del mundo en las redes. ¿Qué significa eso? ¿Qué hemos creado? No creo ni que sea mérito nuestro, simplemente hemos ayudado a abrir esa trampilla, la caja de Pandora. Ahora estamos esperando acontecimientos que han llovido como una especie de reguero incomprensible. Entre otros, la llamada, ponernos en contacto con una chica encantadora, seguidora de este programa, que seguramente ella tampoco sabe por qué ha hecho lo que ha hecho, y resulta que también tenía sus tesoros, los tesoros de su padre, que es un hombre que no le gusta nada la popularidad, no le gusta nada los focos ni los micrófonos, y lo que sí le ha gustado ha sido la hora y media que llevamos de tertulia antes de entrar en el estudio de la cadena SER. Pero hay que hacer este programa. Gracias a Marina, te lo agradezco personalmente, te lo agradezco ante toda España, porque dije, tienes que traer a tu padre como sea, como sea. ¿Por qué? Porque con tu padre vienen las voces, vienen las experiencias, vienen las investigaciones, viene todo eso que creíamos que ya no íbamos a poder recuperar. Todo eso que habíamos oído escuchar 1000 veces, pero que nadie había podido comprobar. Así que, por cierto, investigadores de Belmez, sabios de Belmez, críticos de Belmez, todos a escuchar, porque vamos a escuchar algo nuevo.
algo nuevo y viejo al mismo tiempo, en el sentido de que han pasado 43 años. Aquel equipo junto a Germán de Argumosa eran personas, era un equipo compuesto por individuos de altísima, vamos a decirlo así, calidad humana y calidad científica. Ingeniero industrial, psicólogo Luis López es una persona que yo creo que se encontró con el misterio que todos habíamos soñado, ¿no? En plena efervescencia. Él estaba esa noche de los quejidos de niños, esa noche de los lamentos de mujeres, esa noche de las palabras que han pasado a la historia y que todos hemos repicado años y años después, pero que nunca habíamos escuchado. Luis, tú sabes lo que te agradezco que estés aquí en Milenio 3. No, las gracias es a vosotros por estar aquí, por dejarme estar aquí. Leía yo a Joaquín Grau un fragmento en ese libro secreto de Casado que nunca vio la luz. Decía Antonio, algo lo impidió. Pero ahora tenemos la libertad de dirigirnos a millones de personas. Este programa va a dar la vuelta al mundo, tenemos mucho seguimiento y te agradezco en el alma, ¿no?, que tú y tu hija hayáis permitido pues abrir esta rendija justo esta semana, que es que nos parece increíble. Yo quiero escucharte antes de dar vías de contacto, Luis, porque lo que vamos a escuchar es 1 minuto 9 segundos. Luego, si queréis, lo pondremos en una segunda ocasión. ¿Que para ti qué expresa, Luis? Sinceramente, antes de nada, antes de que nos cuentes cómo llegasteis a ver la psicofonía, y me voy a explicar, es que llegaron a ver la psicofonía y luego lo contamos. Ese febrero del 72 mítico, estáis investigando, y ese rosario de voces, ¿qué está cantando? ¿Qué está diciendo, Luis, en tu opinión, 43 años después? Bueno, aquello fue para nosotros impactante, completamente impactante. Hay que tener en cuenta que eso lo escuchamos en un entorno determinado que es el entorno de las Caras, con lo cual es completamente distinto escucharlo fuera de aquel entorno que escucharlo en el entorno. En las Caras ya para nosotros era un fenómeno muy importante también a nivel psíquico, estar en aquella cocina pues ya de hecho nos impactaba. De repente descubrir aquella psicofonía inusual, primero porque era muy larga, con lo cual las psicofonías que habíamos obtenido siempre allí, que eran muchas, pues eran muy cortas, casi todas, y de repente descubrimos una psicofonía muy larga. Y pues aquellos lamentos, gritos, sobre todo que fueran de niños, nos produjo pues una sensación terrible. Llegasteis a pasar miedo, incluso sí, Germán. Sí. Ahí uno se vuelve más humano si cabe, y da igual la investigación, y da igual todo. Sí, ¿Qué os dijisteis? Ahora vamos a contar una escena que me han puesto los pelos de punta, Luis, que es cómo veis la psicofonía, pero ¿qué os dijisteis? ¿Qué pasó en el momento en que comprobáis que eso se ha grabado? Bueno, primero fue una sorpresa, una tremenda sorpresa. Teníamos 3 magnetofones y entonces lo escuchamos en los 3 magnetofones. Primero en uno, que fue en el de Germán, nos quedamos impactados totalmente, y entonces ponemos en marcha el segundo, que era uno mío, un Uber, volvemos a escucharla entera, seguimos escuchando. Una vez terminada la psicofonía pues había algo más, y como además no nos lo podíamos creer mucho, pues ponemos en marcha el tercer magnetofón, que era un cassette, y que siempre poníamos una cinta virgen en este cassette, y lo volvemos a escuchar, y entonces yo creo que nos sentimos fatal. Porque yo he dicho eso, Luis, y hoy puede parecer verdad hasta ridículo, es decir, si todo el mundo está acostumbrado, por desgracia, ¿no?, a ver las más increíbles barbaridades, pero esto es algo distinto. No sé si tú crees que exagero o no, pero he vuelto a escuchar estas voces. Aviso a navegantes, es diferente, vamos a escucharlo en cascos, sobre todo los cientos de miles de amigos que van a escucharlo a través de las redes. Todo preparado ya en navedelmisterio.com, nuestro nuevo portal, en ikerjimenez.com y en las vías de contacto que ahora vamos a dar. Perfecto. Pero es verdad que vais a perder parte en la compresión de sonido, vais a perder parte de esa magia. Ojalá podáis escuchar la radio antigua, ¿no? La de Dial prácticamente esta noche. Sería necesario. Porque igual os perdéis matices. Pero todo eso que estás contando, Luis, se condensa en esa psicofonía, ¿no? Es que hace sentirse mal. Sí, hace sentirse muy mal. Muy mal. ¿La llegasteis a ver? Es decir, además del miedo, porque pasamos miedo, yo creo que pasamos mucho miedo, además es que nos sentíamos muy mal. O sea, aquello era algo muy profundo, con un contenido
humano muy profundo que nos transmitía no solamente miedo a algo desconocido, sino que nos producía una sensación de malestar interna muy fuerte. Como cuando alguien accede a lo profundo de algo muy inhumano, muy desagradable, ¿no? Exacto. Esa desazón interna. Sí. Yo decía antes de escucharla, y luego por supuesto los compañeros, está todo el mundo en silencio, nuestro compañero Noel Calero, Fermín Agustín, todos pendientes, ¿no? Pero yo decía, Luis, esa sensación profunda, ¿no?, de que algo está ocurriendo, pero es que lo que nunca había escuchado es que esos 3 magnetofones, que por cierto, ¿dónde estaban? ¿Recuerdas dónde estaban colocados y cerca de alguna cara en concreto? No, los teníamos encima de la mesa redonda. Los 3 encima de la mesa. De la misma mesa donde Clara o Carmen, por ejemplo, han tenido experiencias y grabación psicofónica. Vamos a intentar hacer ese puente entre 2 mundos separados por 43 años. ¿Cómo es que llegasteis a ver que se grababa la psicofonía? Esto me parece alucinante. Bueno, utilizábamos normalmente 3 magnetofones. Uno que era de Germán, que era de cinta grande. Uno que era mío, que era un Nuer, también de cinta. Y después un cassette. El utilizarlos de cinta tenía 2 motivos. Uno, que la calidad de grabación era mejor, pero sobre todo porque tenía ahí un cacharrito con una agujita, de tal forma que si algo se estaba grabando lo veíamos. Y entonces cuando hacíamos una psicofonía, lo que estábamos mirando era la agujita. Si la agujita se movía, es que algo se había grabado. O sea que si indicaba el búmetro, pum, la entrada de algo, ya sabíais que algo se había captado. Algo se había captado. Pero pasó algo que era especialmente inusual, ¿no? Claro, que aquello duraba y seguía moviéndose la agujita, y eso no era normal porque nunca ocurría. Las psicofonías eran muy cortas y la agujita se movía un instante, pero aquello seguía moviéndose, con lo cual fue lo primero que nos extrañó muchísimo. Eso fue lo primero. Por eso, cuando empezamos a rebobinar y empezamos a escuchar pues aquellas voces que es que no entendíamos muy bien, es que lo estoy reviviendo ahora en la forma de sentirlo, ¿no? Pues aquello eran voces de niño, pero eran terribles. Allí había un contenido de que aquellos niños o aquellas voces había algo que lo estaba pasando muy mal, y había además algo negativo. Aquello estaba transmitiendo algo negativo. Y entonces, como no lo podíamos creer muy bien, pues volvimos a poner el segundo magnetofón en marcha, comprobar que también estaba grabado, y después el tercero que era un cassette. Vamos a escucharlo, Luis, ¿te parece? Sí, me parece. Es que lo has definido perfectamente, la sensación del investigador, 42 años después, que obtiene esta grabación. El aviso está hecho, y es que además nuestro programa nunca ha pretendido ser emisario de pesadillas de nadie. Y nuestro programa no quiere pasar miedo, porque el miedo puede ser un divertimento para algunos, pero hay un tipo de miedo que se queda. Hay un tipo de miedo que es capaz de transformar. Hay un miedo que hiere la sensibilidad. Y yo sé que hay muchas familias enteras, muchos niños, incluso que escuchan este programa, porque pueden aprender cosas, porque queremos motivar el reencantamiento con las cosas. Pero esta noche en concreto toca esto. Y toca porque no sabemos bien. Mañana tenemos ese especial. Hemos tenido esa revolución mundial el domingo pasado. Y justo todo se ha dado para que ocurra esta noche lo que está ocurriendo. Es un poco ir más allá de las caras. Vamos a buscar otros fenómenos ocurridos en esa casa de Belmez número 5, antigua calle Rodríguez Acosta, hoy calle María Gómez Cámara. Bueno, pues ahí está, es 1 minuto 9 segundos, febrero del 72, la mítica grabación que luego pondrá los pelos de punta y será casi repetida o replicada por los reporteros de Diario Pueblo y otros investigadores. Es la banda sonora quizá representativa de Belmez. Afinad el oído, amigos, porque no es fácil. En todas las de Belmez hay un barullo considerable y extrañísimo, luego lo comentaremos con Luis. En mitad del silencio aparecen golpes, como campanas, cosas que se rompen, que nos suenan mucho a otras viejas y famosas psicofonías. Hay una banda sonora que es como una especie de orquesta macabra, cuando no debería sonar nada. Hemos estado 30 veces en esa casa, sabemos lo que suena y lo que no suena, y la intensidad de lo que suena. Y resulta que esto es como si se hubiera conectado con un coro, con algo que está en otro lado. 3 magnetofones a la vez, febrero del 72, la psicofonía que lo empezó todo y que nunca se había escuchado. Noel, bajamos la música, por favor, compañero, y ahí va el documento.
1:53 y yo pido disculpas porque es algo como muy atávico, muy profundo. El nivel de sonido que estamos recibiendo aquí espero que sea comprensible. Hay que indagar en las capas del sonido. Yo es que estaba viendo ahora mismo, escuchando ahora mismo, auténticos alaridos, pero aparte de alaridos, había como unos gruñidos, unas cosas de fondo terroríficas, que se interpretan como terroríficas por parte de nuestro cerebro, ¿no? Luego la volveremos a poner. Hay unas voces, yo creo entender en cierto momento, bueno, unos alaridos tipo ¡ay! Sacadme de aquí, en fin. Me duele. Luego escucharemos lo que dice el público de Milenio 3, pero tengo la sensación que decía Luis, como de no sé si estar haciendo bien, mal, es nuestra obligación, pero esto es terrorífico, ¿no? Terrorífico en un sentido tan profundamente primitivo que no tiene ningún edulcorante, no tiene ningún maquillaje. Esto es meterse en lo hondo, es como si uno se metiese en una escena antigua donde hay alaridos constantes. Me pregunto, ¿cómo se consiguen estos alaridos? Pensemos en los escépticos. ¿Cómo consigues estos alaridos? ¿Cómo se graban? ¿Me lo queréis decir? ¿Es muy sencillo grabar estos alaridos? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Antes de las redes y de poneros en contacto con todo el mundo, que estará ahí la opinión. Quiero saber la opinión rápida del equipo, ¿no? De la sensación, ¡pum! Así abuela pluma en el estudio 1 de recibir esto por los cascos, que te deja un poco tocado, ¿eh? Sí, además es una constante que se repite en Belmez, que son las voces y los lamentos de lo que parecen ser niños, ¿no? Esas voces que parecen colarse, no se sabe muy bien cómo, porque igual que nosotros hemos grabado a altas horas de la madrugada, esta también está grabada a esas horas cuando no hay niños por la calle, cuando no hay gente jugando, y sin embargo se cuelan y se sigue colando hoy en día voces infantiles y además completamente terribles. Yo escuchaba bajo esas capas que dices de un sonido constante que parece que se está colando un me duele, mamá, me duele, lamentos, gritos, y siempre son escenas, la mayoría de las veces, que tienen que ver con una tragedia, con algo lamentable que ha ocurrido. No sabemos si allí, si en la casa, si entre esas cuatro paredes, o por el contrario son ecos lejanos de otra historia. Ahora lo escucharemos de nuevo, abrimos líneas de contacto para las opiniones, para ese mosaico también de opiniones que sería interesante escuchar. Bueno, la gente ya ha empezado a opinar sobre la psicofonía, que también nos recuerda a otras que grabó Germán posteriormente, en algunos de los matices que tiene esta psicofonía en concreto. Vamos a dar las vías de contacto a través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com, y en las redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google+. Y no olvidéis que tenéis ya a disposición, con ese gran trabajo de Guillermo, de Diego, de todo el equipo, navedelmisterio.com. Clara, buenas noches, compañera. Buenas noches. Me interesa mucho tu opinión. Pues yo es que estoy todavía un poco sobrecogida, porque te veo un poco, de verdad, en shock, sí. Un poco... Sí, porque yo no había oído la grabación, a propósito además, para poder oírla bien y dar una opinión del momento, ¿no? Y independientemente de lo que dice Carmen, que estoy totalmente de acuerdo, sí que me ha dado la sensación de como si hubiera un clima de radiofónico, por así decir. Independientemente de esos gritos, de esas voces de niños, es como si hubiera una banda sonora de fondo que es me recuerda pues como si fuera una emisión radiofónica de algo que se radia de repente, ¿no? Y que dura efectivamente pues bastante más de lo que suelen durar las psicofonías que todos... 1 minuto 9 segundos no es nada habitual, ¿no? No, nada habitual. Y luego están esas voces muy de fondo, pero que si te quedas con la banda sonora esa que digo, es como si de repente se abriera un fragmento, ¿no? Un fragmento largo de algo que se ha colado. Es la sensación que a mí me ha dado, al menos al escucharlo. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues yo muy impresionado, sí que las había escuchado antes, pero ahora con los cascos se escuchan matices nuevos, se escuchan frases incluso, ese mamá, mamá. Y a mí lo que me parece muy característico es que hay una gran diferencia pues por ejemplo, de una grabación normal que nosotros pudiéramos hacer a un niño que está llorando y que directamente sale en la cámara. Aquí parece que se escucha como de lejos, casi como si estuviera en otra dimensión. De hecho, algunas personas que grababan allí psicofonías decían que lo hacían con las grabadoras o los micrófonos apuntando al suelo, como si estas voces
surgieran del suelo. Lejanas, o Efectivamente. bajo algo, ¿no? Y es lo que yo creo que la descripción que hace Antonio Casado de estas voces en su libro inédito, en su libro no publicado, es de las más acertadas, porque él las describe como una especie de cámara sonora de los horrores. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, ¿Tu Iker. opinión? Pues sorprendido por la tremenda sensación de desazón que producen y por que suenan al eco de un dolor muy profundo, de un dolor que, corriendo el riesgo de ser demasiado poético, no parece de este mundo. Desde luego, si las psicofonías son el eco de algo sucedido antaño, no quiero imaginarme la naturaleza de ese algo. Luis, ahora volver a escucharla. ¿Qué sensación? Estamos todos como ocurre en el misterio, ¿no? Y como le ocurre a muchos seguidores de este programa. No sé qué ha pasado, pero nos hemos metido en esa dimensión diferente de cuando alguien empieza a tocar lo misterioso. Y todos nos contagiamos de ese ambiente, llámese sugestión o lo que sea. Ahora la has escuchado de una forma diferente a otras veces. ¿Qué le ha transmitido esta banda sonora? Bueno, para mí ha sido volver a revivir aquel momento que fue terrible, y yo la sensación que he tenido ahora es parecida a la que tuve, en el sentido de que en esos gritos o lamentos de niño, además de haber dolor, mucho dolor, había terror. Es una impresión subjetiva totalmente, pero no lo vivencio solamente como dolor, un niño que le duele o niños que le duele, sino que en ese dolor había una componente muy muy fuerte de terror, y lo que yo percibo es ese terror. Eran las 3 de la mañana prácticamente. Sí, aproximadamente las 3 de la mañana. En uno de los magnetofones, en un cassette, tenía una jaula de Faraday hecha para tener la tranquilidad o la seguridad de que no fuéramos a captar ningún tipo de emisión de una emisora de radio similar, electromagnética. Y bueno, como siempre lo hicimos, pues con todas las precauciones, porque los primeros interesados en que los fenómenos fueran realmente reales éramos nosotros. ¿Qué os dijisteis entre los tres? Bueno, de momento no fuimos capaces de decirnos nada, o sea, nos impactó tanto que a continuación ocurrió otro fenómeno, y entonces Germán dijo vámonos, y recogimos todos y nos marchamos, y nos dijimos muy poco, nos dijimos mucho al día siguiente. Luis, me vas a contar ahora, y te lo agradezco además como lo cuentas, con qué claridad, con qué vehemencia, porque claro, es que estabas allí, ninguno, yo no había nacido, ¿cómo iba a estar? Es que solo Santi había nacido aquí, yo creo, y nos hemos imaginado tantas veces. Yo sospechaba que el fenómeno de Belmez se convirtió en parte de la vida, devoró, entre comillas, parte de la vida de muchos investigadores honestos como tú, ¿no? ¿En qué sentido? En que se empezó a filtrar en la propia vida cotidiana. Y os ocurre algo más que ahora me vas a contar. Os ocurre algo más. Escuchemos antes, Noel, por favor, a Antonio Casado. Luego vamos a escuchar la voz de nuevo, a petición de todo el público de Milenio 3. Pero primero Antonio Casado, porque Javier vive un momento como muy mítico, ¿no? Y es que pones la grabación, que gracias a Marina y a su padre, Luis, tenemos hoy a disposición de todo el público, y yo creo que eso es bonito, no se puede quedar esto olvidado. Es que cuánta gente ha dicho que esto era un fraude, es que cuánta gente ha dicho que estas voces no existían, cuánta gente se ha atrevido, sin ningún tipo de vergüenza, a afirmar cosas. Y yo creo que sabiendo de la honestidad de esta gente, sabiendo de la bonomía de este grupo de personas que no se van a poner a batallar con nadie, yo creo que es un poco hacer justicia, que es la sensación que tengo hace ya 7 días. Cuéntame cómo es el momento con Antonio Casado, por favor, Javi. Pues fíjate, nosotros conseguimos estas psicofonías hace escasos días. Yo directamente, en cuanto me hago con ellas y las escuchamos y compartimos impresiones, lo primero que hacemos, y yo creo que surge la idea por parte de todo el equipo y de forma casi individual, ¿no? Pero hay que llamar a Antonio Casado, que es la persona que escucha estas psicofonías y que durante años las ha descrito, y yo creo que la mayoría de transcripciones que se han hecho posteriormente en libros o en artículos vienen de ahí, vienen de las transcripciones de Casado. Pues él tiene a bien atendernos en su casa. Yo voy a su casa al día siguiente por la mañana, él se iba a Zamora en unos minutos, y bueno, pues me llevo el ordenador y me llevo la grabadora con la idea de captar las primeras impresiones de Antonio. Y fíjate, es muy interesante porque yo esperaba que se sorprendiera enormemente, yo esperaba quizá una reacción
pues casi pues como la que hemos tenido nosotros, ¿no? De una sorpresa tremenda. Y sin embargo lo que me encuentro es que la sorpresa de Antonio es como la del que se encuentra con un viejo amigo. Es una sorpresa esperada, pero a su vez se queda un poco desconcertado. Y lo que nos dice, lo que vamos a escuchar ahora, son las primeras palabras que él relata, nada más escuchar estas voces. Esta es justamente la cinta que ya tenía grabada el profesor de Argumosa cuando llegamos nosotros. La había grabado, me parece, el día anterior. Y es la que responde a ese contexto que él decía que era dramático. Recuerdo perfectamente el momento en el que escuchamos esta cinta. A medida que lo ibas escuchando más veces, pues sí, empezabas a escuchar esto y a creerte ese relato. Pues efectivamente me sugieren la existencia de un suceso, pues ciertamente dramático. Eso es lo que me sugieren. Claro, que me van a sugerir unas voces angustiadas de niños, que es como si les estuvieran torturando, como si estuvieran padeciendo, como si estuvieran sufriendo padecimientos, de niños y de mujeres y de viejos, porque hay más cintas que estas de aquella época. El grito este desgarrador que nosotros captamos en nuestra grabadora, pues era sobrecogedor, te ponía los pelos de punta, ¿no? Desde luego no era un llanto continuado, un grito, pues no sé, como si lo hubieran en aquel momento pues pinchado, pero vamos, no precisamente con una inyección. Este es el Milenio 3 en la cadena SER, en esta noche creo que histórica, de la que se nutrirán todos los programas de aquí a muchos años. Y yo creo que el misterio lo quiere así. Yo creo que muchas veces el misterio quiere ser contado y utiliza sus resortes. Y en este caso hemos tenido la suerte de ser los emisarios de esta realidad que creíamos olvidada. Vamos a volver a poner la grabación de 1 minuto 9 segundos. Luego hay más grabaciones de Belmez de esta época absolutamente legendaria. Y seguramente en la segunda audición, como ocurre con este misterio de la psicofonía, los oídos de nuestros escuchantes ya han atravesado el umbral y van a percibir matices que no habían percibido en la primera audición. Es así, es como pasa en Belmez, y lo podemos contar, ¿no? Que las caras parecen de una forma y llevas unas horas y las caras parece que han variado un poco. Y dices, ¿soy yo que me estoy volviendo loco? ¿Es que este fenómeno habla a lo profundo de mí y tengo que quitarme la coraza de racionalidad, Luis? ¿Y tengo que meterme un poco en este umbral? ¿Tengo que pasar un poquito la frontera del umbral para entender esto? Y entonces, pues, cuando esto se muestra de verdad, bueno, hagamos el experimento con la voz. Vamos a volver a ponerla y a las 2 y 5 minutos. Y quiero que seáis investigadores, amigos, amigas. Quiero que nos digáis lo que sentís, porque este es un experimento global sobre la sensación que nos producen unos documentos grabados en 1972. Y quizá en las sensaciones y en la emoción esté parte de este enigma. La ciencia está muy bien. Hemos hecho todo lo que hemos podido, como hizo Luis, hizo Germán, hicieron tantos pioneros esforzados hace 40 años. Nosotros hemos simplemente replicado todo eso. Pero ahora hablamos de un terreno mucho más resbaladizo, ¿no? ¿Qué nos dicen las caras de Belmez o el fenómeno de Belmez? ¿Qué nos sugiere? Y quizá ahí aprendamos todos juntos. De nuevo la grabación. Febrero 72, las voces, los lamentos míticos de Belmez de la Moraleda. Dos y 7 minutos. No hay más que ver las caras de nuestros amigos en el estudio. Son el reflejo de algo que expresa profundamente esto. Yo estaba escuchando los ay de niño y yo no sé.
yo no sé ni qué decir. Yo sé que ya no le gusta nada a Marina, pero es que ha sido el hada madrina un poco de esta historia, ¿no? Y creo que debe permanecer su voz en esta cinta magnetofónica del futuro enviada a las ondas para siempre, ¿no? Marina, buenas noches. Buenas noches. Te pongo en un compromiso, ¿eh? Un poco. Vamos a relajar un poco el ambiente, porque después de esto la gente va a pensar que esto ya es locura sobre locura, pero tú sabes que a tu padre no le gusta nada el foco, ni pavonearse delante de los medios. Has tenido que traerlo casi a rastras, pero creo que hemos hecho ya una amistad. Pues esas amistades que surgen porque sí, porque hay una misma visión de las cosas, o muy parecida. Pero tú hacía años que querías mandarnos este material y ha ocurrido esta semana. Mucho tiempo. Y he estado a punto muchas veces. Tú sabías que tenías un material que era muy importante y quizá tu propio padre no le daba el valor que tenía, o tú pensabas que tenía que conocerse de nuevo, ¿no? No sabía la relevancia que iba a tener. O sea, no sabía que era una psicofonía, que todo el mundo había oído hablar de ella, pero nadie la había escuchado. Eso me quedé alucinada cuando Javier Pérez Campos me lo dijo, me quedé alucinada. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué se te cruzó el cable y dijiste, venga, yo escribo esto a esta gente y quiero que sepan que esto está, que esto existe, que esto no es una leyenda? Es que muchas veces, Luis, se ha hablado de estas voces como leyenda, ojo, te lo aseguro. Y se sigue hablando. Se ríe, Luis. Pues no lo sé, pero fue un impulso. O sea, estaba trabajando y tenía la tele puesta de fondo y salió un avance de vuestro programa. Pero yo ya era conocedora de que el domingo ibas a hablar de las caras de Belmez. Y además yo siempre había pensado enviártelas a ti. Siempre pensaba, o a ver si en alguna situación podía dártelas en mano, o certificada, porque lo que sí que no quería era que eso... se perdiese. Sí, bueno, la separa. Y no coincidía. No especialmente. Y en ese momento, no sé, fue un flashazo. Y además, es que ya te digo, pensé en Javier Pérez Campos, no en ti, y lo hice al segundo. Y nada, creo que fueron muy cortitas mis palabras. Le puse... Mi padre estuvo en Belmez, tengo unas psicofonías y unas fotos. Si las quieres, están a tu disposición. Pensando que eso se perdería por Twitter. Pues menudo fue dar. Sí. Pues te voy a decir una cosa, y yo creo que es interesante esta risa que hemos echado un poco todos para descomprimir, ¿no? No queremos dar la noche a nadie. Pero Marina, lo que has hecho, para mí es parte del misterio y para mí es muestra de lo que es esta audiencia. De la capacidad que tiene esta audiencia de hacer el programa, de modificar el programa, de cambiar la historia de un programa, de ser capaces de poner elementos de su propia historia y de su biografía familiar a disposición del conocimiento. Y eso es impagable. Yo te lo dije por teléfono, ¿verdad? Sí. Pues te lo digo aquí delante de toda España. Gracias. Yo me alegro de haberos podido devolver un poquito de lo que todas las semanas vosotros nos dais a nosotros. Fijaos, en esta noche de emociones hemos contactado también con una estudiosa que ha hecho un libro, Más allá de los fenómenos paranormales, que era una compilación de trabajos de Germán de Argumosa, Pilar Ramiro de Pano, perdón. Una persona que fue un poco la albacea de Germán de Argumosa, ¿verdad? Uh-huh. Yo llegué a conocerla hace muchísimos años. Ella estaba trabajando con todo el material de Germán. Lo ha compilado en ese libro, Más allá de los fenómenos paranormales, que si bien es un libro que puede tratarse casi de unas secuencias académicas del estudio de Germán, en Belmez, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Hay fotografías y historias que yo no conocía. Y nos habla de algo que es muy importante. Primero, nos ha cedido más psicofonías que algunas, esto sí que es maravilloso, claro, coincidían con las de Luis grabadas en su magnetofón, y las de Germán de Argumosa de cinta abierta grabadas en el suyo, y ha coincidido esta semana. Es que yo no me lo podía creer. Cuando cogíamos los archivos eran la misma grabación, Luis. Tú me entiendes, ¿no? Es decir, decía, de repente estas cosas que no existían oficialmente han coincidido, y por dos vías diferentes. Pero ella nos hablaba de algo que nos da otro paso, ¿no? Que es la carga psíquica, lo que estamos sintiendo ahora y que vamos a ir debatiendo sobre ello. La enorme carga psíquica, que era algo que preocupaba a Germán. Y, por supuesto, Luis López, nuestro amigo y principal protagonista, nos va a contar qué pasó esa noche después de la grabación y por qué ocurrió eso de un grupo de avezados investigadores llegan a sentir el miedo, que en Belmez es muy normal, yo lo he sentido hace poco. Pero vamos a ver qué nos cuenta Pilar Ramiro de Pano. Son parafonías interesantísimas. Además, él mismo se maravillaba de la claridad de la mayoría de las expresiones que grabó y del tono psicológico de esas expresiones que parecían
sugerir un mundo dramático, realmente dramático, de una España negra que a él mismo le resultaba insólito. Decía que eran parafonías de una fuerza expresiva y de volumen, las dos cosas, que no había conocido antes. Así que son realmente documentos extraordinarios. Luis, ¿qué pasa aquella noche? Primero se había marchado la luz varias veces. La noche de la psicofonía, en concreto a las 3 de la mañana, ese día, que parece que es un poco también descorchar o abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque a partir de ahí otros, como Casado y su equipo, graban también los mismos fenómenos, por tanto se asustan, y otros investigadores. Se fue la luz varias veces, que es curioso, y algo pasa después de la grabación. Sí, empezamos ya, digamos que mal, porque la luz se fue 4 veces, se fundían unos plomos primitivos solamente de la casa, estuvimos arreglando los plomos y se fundían cada vez que poníamos en marcha los magnetofones, y era como si algo pues quisiera impedir que grabáramos aquella noche. Había sido ya más tarde de lo habitual, porque siempre esperábamos a que Juan se acostara. Juan se solía acostar sobre las 2 de la mañana o algo así normalmente, y empezábamos a hacer las grabaciones a partir de que Juan se acostara. Juan, el marido de María Juan, Gómez el marido Camela. de María. Y aquella noche, pues Juan no se acostaba, con lo cual no sé si eran las 3 y pico de la mañana, y eso ya no era muy normal. Y a continuación, pues se empiezan a fundirse los plomos. Entonces todo aquello estaba influyendo. Estabais muy cansados. Estábamos muy cansados. Y una cosa que antes se me ha olvidado decir, que también para mí, que luego comentamos con Germán, fue significativo, es que cuando reproducimos las cintas, la psicofonía también le afectó a María. ¿La escuchó María? La escuchó María, y también quedó afectada María. María había escuchado muchas psicofonías porque María se solía siempre quedar con nosotros hasta última hora. Juan Aunque sé que le tenía mucho respeto a la psicofonía. Tenía mucho respeto, pero María se solía quedar, yo creo que casi siempre. Juan no, Juan se acostaba. Y María, bueno, pues no solía hacer comentarios de las psicofonías, o si hacía comentarios no eran comentarios muy emotivos. Y esa noche sí, quedó impactada. Le impactó muchísimo. ¿Qué también. recuerdas? Me interesa muchísimo, sobre todo por lo que vamos a contar mañana en Cuarto Milenio. Pues mira, recuerdo la cara de María. Estoy en este momento ¿La estás viendo? Estoy viendo la cara de María. Y la estoy viendo totalmente impactada, ¿no? Entonces aquella psicofonía le impactó a María, que estaba acostumbrada pues a escuchar psicofonías allí permanentemente, ¿no? Aquellos llantos de niños, de mujeres, a ella le impactaron especialmente. Le impactaron muchísimo. Y a continuación, bueno, pues ocurrió algo que es totalmente subjetivo, o sea que yo solamente puedo decir que fue una impresión y que no tengo ninguna prueba objetiva, pero yo me levanté, estaba sentado en la parte de la derecha de la mesa y me levanté porque tenía una caja grande donde metía el magnetofón, y en ese momento pues sentí lo que yo interpreté como una mano que se me ponía en el hombro derecho. ¿La estás sintiendo ahora? La estoy sintiendo ahora mismo. Entonces me quedé, bueno, pues petrificado. ¿Te apretaba la mano? ¿Cómo era? No, era suave, pero sí una determinada presión. No era agresiva, pero sí era una presión. Y la sensación que tuve es que era una mano, no era una sensación de un objeto ni de nada, sino que era una mano. Era una mano que me estaba apretando el hombro. Pero claro, eso es totalmente subjetivo. Yo no tengo ninguna evidencia, nada más que mi impresión. Lo que sé es que me quedé pues con un miedo terrible, y entonces se lo dije a Germán. Yo creo que Germán me vio la cara que yo tenía, que debía ser épica, y entonces se lo dije, le dije, acabo de notar una mano en el hombro. Y lo que sí le vi fue yo la cara a Germán, que fue también épica, y entonces me dijo, vámonos.
y recogimos rápidamente los cassettes, los magnetofones, los dejamos allí, pero lo dejamos todo recogido. María no dijo absolutamente nada. Salimos de la habitación, me acuerdo que María fue la que apagó la luz. María se subió para arriba y nosotros salimos por la puerta, cerramos la puerta con el golpe de cerrar y nos marchamos. Y esa noche no fuimos capaces los tres de hablar nada. Hablamos al día siguiente porque nos quedamos los tres muy mal. Yo no sé, compañeros, y os doy un poco el paso antes de seguir con las siguientes psicofonías. Yo no sé si, bueno, ya veremos lo que da de sí este programa, porque yo sí estoy con esa cara que todo el mundo dice que por qué pongo esa cara. Pues mira, pues porque soy así y porque me quedo un poco abrumado, ¿no? Porque ahora mismo Luis, Clara, Carmen, todos los compañeros, ¿sabéis lo que estaba viendo yo ahora? Tan perfectamente pintado, ¿no?, en palabras por Luis. Primero porque él está viajando en el tiempo y porque él está viendo cosas que nosotros solo podemos atisbar. Él se está viendo de nuevo. Pero estaba viendo a María sola. Después de escuchar ese contenido, quién sabe si intentando entender algo del porqué y retirándose por esa escalera por la que hemos estado hace bien poco a sus aposentos sin luz, ¿no? El impacto psicológico en esa mujer con todo lo que llevaba ya, yo creo que tuvo que ser tremendo, como quien mira por una rendija hacia el núcleo del misterio, ¿no? Justo hay un momento, fíjate, que en la noche de investigación en Belmez, que yo bajo a comprobar los sensores de movimiento, los detectores, y de repente me veo a solas, con el haz de la linterna enfocando solo a la pava, con la luz verdosa de la night shot enseñándome la estancia en penumbras. Y justo ahí yo también, justo en ese momento, imagino la fuerza que tenía que tener María para, con la casa completamente a oscuras como estaba en ese momento, subirse tranquilamente por ese estrecho pasillo por el que hemos subido, que también la escalera es tremenda, y acostarse. No sabemos si plácidamente o si ella llevaba en el interior, ¿no?, el miedo a estas caras, pero desde luego esa imagen es impresionante. María nunca quiso volver a hablar nada de esa psicofonía. Igual eso era decir mucho, ¿eh? Esa psicofonía en concreto le trasladaba algo. Yo creo que muy doloroso, ¿no? Tanto a María como a la familia le sigue dando miedo lo que puedan decir las psicofonías. Es más, hace poco lo vivíamos y la familia tiene siempre mucho interés por ver los mensajes que salen en las grabaciones psicofónicas de la casa, y creo que desde la grabación de estos gritos, de estos lamentos, María tenía muy claro por qué se grababan, a quién pertenecían, y eso es lo que le daba miedo. Que ¿Tú contaran crees que una está historia claro que María totalmente... supo con la investigación de Germán y de Luis que esas voces representaban algo de su propia historia? Y que ella sabía y ponía nombres, fechas y apellidos a esos lamentos, o por lo menos atisbaba saber quién eran. Yo no quiero dar muchos datos, pero bueno, algunos son conocidos. Mañana, en ese programa de Cuarto Milenio, sobre las 11:30 de la noche, ahondamos en la historia de María, de la tragedia de su familia y de la muerte y masacre de su familia, de parte de su familia. María escuchó muchas psicofonías, tuvo esa oportunidad, ¿no? Pero Luis lo ha contado, vamos, esa, sin duda, y tú sabes de psicología, Luis, le había marcado, como si alguien descubre algo inesperado. Sí, nunca quiso volver a hablar. Y bueno, muchas veces, sobre todo al principio, intentamos hablar con María a ver qué nos podía decir, tanto para Germán o para Tomás, o para mí era muy importante la opinión de María. Y María se negaba a hablar de la psicofonía, mientras que de otras psicofonías comentaba. No es que fuera muy fácil comentar, pero comentaba algo. De esta psicofonía nunca quiso hablar nada, se cerraba totalmente en banda y no quiso nunca. Luis, a ella le impactó ¿y el marido, muchísimo. el obispo, qué opinaba de las psicofonías? Bueno, Juan era un opositor. No le gustaba aquello y entonces procuraba poner problemas. Entonces, al principio, cuando todavía no sabíamos cuál era la posición de Juan,
pues se sentaban los dos allí, Juan y María, preparábamos los equipos y muchas veces eran equipos un poco complicados porque llevábamos luces, máquinas de fotos, etcétera. Material que se había pasado incluso Hans Bender. Estamos hablando de la época mítica, ¿eh? Material traído de Alemania, es decir, todo dispuesto para captar todo aquello, ¿no? Y nos poníamos a hacer psicofonía, poníamos los magnetofones en marcha y procuraba pues interrumpir aquello. Entonces o se ponía a toser. ¿Pero había miedo? ¿Qué había, Luis? Yo creo que era una oposición. Juan se oponía al fenómeno, no quería. Y María le decía, Juan, cállate. Juan, estate callado. Y Juan de repente empezaba a toser mucho o de repente hacía una pregunta, ¿qué hora es? En medio de la psicofonía. Es que en alguna psicofonía que nos has pasado, Luis, aparece la tos del obispo, de Juan Pereira, del marido de María, que por si sirve de algo, y yo lo voy a decir, él muere hacia el año 86 y muere obsesionado con las caras de Belmez, según algunas fuentes. Yo no puedo decirlo, pero nos informan que él tiene visiones, que puede ser propio de una enfermedad, pero tiene visiones de una cara muy concreta, que es la cara que parece que capitaliza el misterio, la llamada la pava, y rodeándole hasta producir una especie de caos psíquico, ¿no? En el sentido de un miedo cosa comprensible cerebral. También cuando has estado viviendo Claro, ese fenómeno en tu y propia eso casa. Salta, ¿no? Estalla. Y una enfermedad puede llegar a obsesionar, ¿no? El vivir con ese fenómeno que no comprendía nadie, ni nadie le supo dar explicación, tanto a Juan como a María. Clara, Santi, que os veo ahí en la penumbra y yo creo que están diciendo tantas cosas que es increíble. ¿Qué opináis? A mí, bueno, esto que estáis comentando sobre la oposición del marido de María a que de alguna forma se experimentara con el campo de las psicofonías, es curioso porque una de las teorías en torno al origen del fenómeno indica, o bueno, según esa teoría, que esas voces, esos sonidos proceden del inconsciente de alguien, del investigador o del testigo, etcétera. Claro, en este caso, si había una oposición, y era una oposición que se notaba cada vez ibais a grabar, él no quería eso, el fenómeno trasciende a esto, ¿no? Trasciende a esto y es más profundo y queda impregnado, y además de qué forma, como hemos visto, ¿no? Y la escena esta de María, efectivamente subiendo, porque claro, cuando vamos a los sitios a conocer historias o a grabar, si luego te marchas y se queda allí la persona con el fenómeno. Tú te has ido, pues si vas a un colegio abandonado, como estuvimos, que también se grabaron unos contenidos muy fuertes emocionalmente, que me han recordado en cierta forma, o algún sitio, pues, en fin, como hemos estado en un montón de lugares, ¿no? Pero no es tu casa. Y claro, un fenómeno sostenido en el tiempo, de esta manera tan larga, viviendo allí, conviviendo con ello, a mí lo que me extraña es que María no perdiera el juicio. O sea, tenía que ser una persona muy fuerte realmente. María utilizaba muchas veces una frase que yo como psicólogo creo que es justo lo contrario, porque ella decía muchas veces, no, las caras no son malas, porque aquí todo el mundo que ha venido nunca le ha pasado nada, no ha habido accidentes y tal, no se ha estrellado ningún coche, entonces las caras no son malas. Pero eso lo repetía muchas veces sin ningún motivo aparente, o sea, en el transcurso de una conversación, autoconvencerse, claro, es que tienes que vivir ahí. De eso, porque no estabas en una conversación hablando si las caras eran algo positivo o negativo y de repente decía, no, las caras no son nada malo porque la gente que ha venido aquí nunca ha habido ningún accidente ni le ha pasado nada. Era como si ella intentara autoconvencerse de que realmente las caras no era algo negativo. Claro, es que es la impresión de vivir su día a día, es tremenda. Es que si piensas que son malas, imagínate. Es que la noche, por ejemplo, que pasamos esta última, este verano, es que al final yo creo que es una cosa que nos pasó a todos, ¿no? Que entramos viendo prácticamente que casi aquello había desaparecido y que, bueno, un poco el clima era decepcionante en ese sentido y acabamos todos sugestionados evidentemente por lo que pasó también, pero con un clima muy distinto y estuvimos una noche. Pero claro, estar ahí día a día. Claro, años. De hecho, estaba pensando exactamente lo mismo que Clara.
Fíjate que yo tuve ocasión de vivir una temporada en una casa que tenía una mínima historia, nada. Y aún así, cuando te levantabas por la noche a la cocina por un vaso de agua o lo que fuera, mirabas de reojo el pasillo. Nunca pasó nada, nunca vi nada, pero era una historia que sabía que había pasado en la casa hacía mucho tiempo. Y ya me llenaba de inquietud. La fortaleza moral de esa mujer, todos los días, cuando se iban los investigadores, se iban los visitantes, se iban los periodistas, y te quedas allí con unas caras en la pared, con el eco de unos sonidos bastante desazonadores en los oídos, y con algo que Carmen sugiere, que sabes, un año, otro año, otro año, una década, caramba. Tal vez porque intuyes quién son, se quedará allí, María. Bueno, hoy nos ha contado Luis que hubo hasta un proyecto para cambiarles de casa, para poder estudiar ese fenómeno. Pero en fin, hoy queremos ir un poco más allá de las caras, es nuestro objetivo. Y ahora vamos con más voces que vuelven al aire, como también haciendo un poco justicia, ¿no? Habían estado guardadas demasiado tiempo, con demasiado hermetismo, no en el caso de Luis ni de su hija, Marina, pero sí, de alguna manera, ya no estaban en circulación, se habían quedado en sus cuarteles de invierno las grabaciones, y justo esta semana quieren ser escuchadas, ¿no? Yo no tengo la menor duda. Pero vamos a escuchar ahora, aunque sean 140 caracteres, sobre todo, la opinión de nuestro público, de los oyentes, porque quizá nos den, Luis, una información, una metainformación, ¿no? ¿Qué ha expresado el inconsciente colectivo que empieza a ser la red después de escuchar estas dos audiciones de la primera psicofonía? Ahora vienen más de estas míticas de Belmez. Pues mira, Claudia Domingo nos decía, a mí me ha parecido oír Mamá, ayúdame, qué tortura pudo pasar allí. A mí también, Mamá, ayúdame, lo escucho bastante claramente. Inma Rivera, niños hablando, lamentándose, llorando. Mario Leonardo, sonidos infernales, parecen almas atrapadas allí. Efrén Valverde, en la repetición sentí llantos y gritos de mujeres y niños suplicando ayuda. Elena, pues a mí los aullidos no me parecen humanos. Pili, mira que llevo psicofonías escuchadas, pero no se parece a nada. Lo único que me recuerda es a la llamada Psicofonía del Infierno de Argumosa. Y algunas conexiones, un sentido, no sé, profundo de estridencia, ¿no? En cierto momento. Paulino Fernández, psicofonías escalofriantes, ruidos de niños sufriendo y escucho de fondo como aullidos y bombas de guerra y terror. Bombas de guerra y terror. Deli Jiménez, dolor, mucho sufrimiento, voces desgarradoras, ese alarido mamá, mamá, es horrible e impactante. Borja, eso parece el mismo infierno, creo que debería haberte hecho caso, Iker, y apagar la radio. Montaña Sánchez, claramente se escuchan llantos de niños, impresionante. Sonia López, oírlo me produce desazón, como si oyera el sufrimiento interiormente. David Cabello, sufrimiento extremo. Alicia, yo escucho varias veces ayuda y ayúdame. Yo también. Jen, suena como un tren. Álvaro Martín, he escuchado unos lamentos como de niño, además hondos gritos de fondo y no sé si el aullido del viento. Javier dice que parecen voces del infierno o cuevas de brujos. Paula Berrocal, pues menos mal que no lo he oído bien, la verdad pensaba que iba a ser peor, aunque he tenido que encender la luz. Lolo González, a ver quién duerme después de escuchar las psicofonías. David Pérez, qué interesante el programa de hoy, pero me estoy muriendo de miedo. Luis, en esa panoplia, en esa columna de solo unos poquitos testimonios, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Para ti qué significan estas voces? ¿O sería tu mensaje uno más de estos diciendo esto parece el infierno, esto parece una tortura, esto parece... Sí, exactamente, sí. Dan con la clave, ¿no? Sí, porque yo creo que tiene un componente muy importante de terror. Y de terror de algo no racional, irracional, ¿no? Se acababan abruptamente en la grabación. Todo eso estaba y de repente ya no estaba. El búmetro volvía a cero. Volvía a cero y se acababa la grabación. Bueno, vamos a escuchar más voces, porque es cierto que María decía como para autoconvencerse que no pasaba nada, pero vamos a contar algunas historias que pasaron en esa casa. Por ejemplo, el propio Antonio Casado con Joaquín Grau y el fotógrafo que tenía terror a Belmez, le cogió terror a Belmez, Leocadio López, ¿no? Leo. Entra en una de las noches, de estas noches, porque situamos la grabación hacia el 12 de febrero de 1972, entra el equipo de Pueblo, y fijaos qué descriptivo, ¿no? Que entra Germán de Argumosa con ellos, una de tantas noches, y en mitad de ese pasillo, que es muy corto, y que conducía a ese patio interior, luego nos contará Luis cosas que yo no conocía en absoluto,
cuántas veces las voces se repetían contando un mismo mensaje, que esto me parece alucinante. Por ejemplo, la famosa Germán Picapatio no salió una vez, salió muchas veces. Y aseguran que no era Germán de Argumosa, Joaquín Grau se queda parado como una estatua, el grupo casi se apoltrona uno contra otro justo a la entrada, está todo apagado, miran hacia el frente, los dos últimos no logran verlo, pero sí Grau, que se queda absolutamente como una estatua de sal, indicando que allí donde acaba el pasillo, el pequeñísimo pasillo, y empieza el patio, en la última habitación, ha visto una sombra, ha visto algo más oscuro que la oscuridad, que tiene la forma flamígera de un encapuchado y que se ha desvanecido, ¿no? Es curioso, Javi, porque lo decíamos, muchas personas en Belmez han soñado con el mismo encapuchado, han soñado con una estancia debajo de la Casa de las Caras. Nos quedamos pálidos todos cuando Miguel Pereira, el hijo del matrimonio, nos cuenta que en la excavación de 280 descubren un empedrado antiguo y una especie de forjados de algo que parecía un templete, o por lo menos otra habitación. Pero ese sueño recurrente con el encapuchado aparece en muchas de las primeras investigaciones. Sí, y además, sin embargo, se toman como un dato que no tiene mucha relevancia, precisamente porque en ese momento parece algo inconexo. Y sin embargo, cuando de repente aparece, por un lado, el libro de Casado, por otro lado tenemos los manuscritos de Germán de Argumosa, tenemos el libro de Martínez Romero, de repente te das cuenta de que hay ciertos personajes siniestros que se repiten en todos los textos. Uno de ellos es, como dices, esa figura flamígera, ese ensotanado que es visto por diferentes personas. Uno de ellos, el 16 de febrero del año 75, debe ser pocos días después de grabarse la psicofonía de los niños, Rafael García Blanco, un supuesto médium, entra en la casa acompañado del parapsicólogo Martínez Romero, y de repente esta persona entra en trance y dice que empieza a ver una figura en medio de una habitación como una especie de sótano iluminado pobremente. Él dice, en el centro del sótano y sobre una mesa alargada y tosca había un brazo de aspecto cadavérico y un cuchillo, o más bien un puñal alargado con empuñadura negra. Este hombre vio también una vela en un candelabro negro, así como un bulto también negro, unos pies descalzos y el traje largo de tela muy tosca. Y dice que también tuvo la sensación de que algo golpeaba terriblemente el suelo. Ese algo era sangre. El siguiente fragmento es histórico y coincide esta semana. Gracias a Pilar Ramiro de Pano, hay que decirlo y hay que agradecérselo nuevamente, Javier. Se pone a rebuscar, no sé, le ha emocionado mucho el programa de Belmez y se pone a rebuscar en los viejos archivos de Germán. Hay cosas que se han perdido, por desgracia, pero hay otras que no. Y claro, sí, la calidad es muy buena también porque hay mucha grabación de tinta abierta que nos va a sorprender, ¿no? Claro, y efectivamente, imagínate además cuáles son las posibilidades de que en 2 días nos lleguen grabaciones psicofónicas por parte de Luis, por otro lado por parte de Pilar, que algunas coincidan, que sean completamente inéditas. Y fíjate, hay detalles muy sorprendentes, y es que para los que hemos leído tanto sobre Belmez, teníamos en la memoria solo la referencia en algunos libros, las transcripciones que se habían hecho, pero ahora por vez primera podemos escuchar esas voces de las que tanto se ha hablado y que presuntamente estaban perdidas. Bueno, pues esta dice, Luis, quizá la recuerdes, quizá la grabaste tú mismo también, en uno de los 3 magnetofones, va a haber mujeres y mujeres. Me dice Luis con la cara que sí. La recuerdo. ¿La recuerdas? Pero tú esta la conservas, se ha perdido. No. Es increíble. O sea, una grabación que tú has perdido y que vas a volver a escuchar. Sí, pero es que grabamos muchísimas, ahí se grabaron muchísimas. Increíble. Y algunas son como unas interrupciones muy claras que aparecen sí, con fuerza. Sí, muchas muy sorprendentes. Y sobre todo me extraña, Luis, ese a veces, en pleno silencio, como cachivacheo de cosas, ¿no? Hay como un estruendo muchas veces. Sí, bueno, había una serie de ruidos que ya no los conocíamos, ¿no? Que eran los ruidos habituales, ¿no? Los ruidos habituales, sí, ya de la costumbre que teníais. Sí, por ejemplo, pues había ciertos crujidos que era, no sé si de las maderas y que de vez en cuando no eran paranormales, pero que estaban ahí. Y entonces, bueno, percibíamos... Os habéis llegado a habituar, ¿no? Sí. Entonces, había los ruidos normales y los ruidos paranormales. Madre mía. Vamos a escuchar esto. Luis lo ha recordado. Es otro reencuentro esta noche. Gracias al archivo de Germán de Argumosa y a Pilar Ramiro de Pano. A ver qué os parece. Es curioso el contenido, ¿eh? Es una voz que parece que también es habitual, como grosera, como osca,
que se describe muy bien en los trabajos de Belmez y que dice va a haber mujeres y mujeres. Enero del 72. Va a haber mujeres y mujeres. A ver si lo escuchamos, Noel. Muy rápido, va a haber mujeres y mujeres. Al final de ese sonido extrañísimo, escuchamos de nuevo, Noel. ¿Le escuchamos por tercera vez? Es como muy desagradable, ¿no? ¿La identificas? Sí, la recuerdo. Perfectamente. Mismo, al oírla la recuerdo perfectamente. Pero es como alguien que habla en un tono desagradable. Clara, ¿qué opinas? Sí, y la impresión que da también es como cuando estás en el cine, ¿no? Sí, y escuchas a través de los altavoces el eco. Sí, hay como un eco también, ¿no? Hay como una voz anterior, que no sé, que da paso a esta. Va a haber mujeres y mujeres. Y hay muchas voces que se entrecruzan en el trasfondo. ¿Esto era habitual, Luis? Es decir, ¿salían estas cosas tan normalmente en los 3 magnetofones? Sí, cuando salían uno siempre salían los 3. Siempre. ¿La que más te impresionó a ti es la de los niños? Sí, la que más me impresionó, la de los niños, y la que te contaba como consecuencia de aquel día en Belmez. Cuéntanos una cosa que yo creo que nadie sabía. Nadie excepto Germán, que ya no está entre nosotros y que quizá ya sepa el secreto seguramente de las caras. Y es que hay un mensaje permanente de que os dirijáis a un sitio concreto. Es una de las psicofonías, creo que más reproducidas en texto de la historia. Germán pica patio. Pica patio, levanta cemento, pica patio. Hay diferentes versiones y ahora me cuenta Luis López que es que salió muchas veces. Y yo ya me desmonto como un castillo de naipes. O sea, que no salió una ni 2 veces. No, salió muchas veces. Y además la frase siempre era la misma. Era Germán pica patio y otras veces era Germán pica patio, anda, pícalo. ¿Y era este tipo de voz? ¿Era esta voz como amarga también o no? Sí, era una voz, yo creo que desagradable. ¿Y por qué no picasteis? Es la gran pregunta, ¿no? Pues, un patio pequeñito que da hacia la iglesia. Un patio pequeñito que además había un agujero chiquitito que cuando llovía el agua se filtraba por ahí por el agujerito, con lo cual pues teníamos una curiosidad. Pero Germán insistía que la experiencia que había habido suya y además a través de Hans Bender en Europa es que cuando hacías caso a lo que indicaba la causa paranormal, el fenómeno desaparecía. Me dan ganas de coger el pico, no es por nada, ¿eh? O sea, me dan ganas de hablar con Miguel, que ya seguramente a Miguel Pereira solo le hace falta ya hacerme un exorcismo después de todo lo que hemos vivido juntos, bueno o malo. Digo, es que me dan ganas de coger el pico y no sé, algo allí. ¿Y tú te quedaste con las ganas, Luis, de saber qué había debajo de ese patio? Sí, yo creo que nos quedamos todos con las ganas. Lo que pasa que si era cierto lo que decía Germán y respetábamos enormemente su criterio, el fenómeno iba a desaparecer. Y claro, lo que no queríamos es que desaparecieran las caras. Ahora te voy a preguntar, con tu permiso, aunque yo espero que estés muy a gusto y que sea solo el primero de muchos programas que nos acompañes para hablar de cosas de este tipo y para recordar toda una época de pioneros que tienen que reverdecer y tienen que ser reconocidos, ¿no? Y para disfrutar sobre todo de estos enigmas que siguen sin resolver. No los pudisteis resolver, nosotros tampoco. Ahí están desafiándonos, ¿no? Pero te voy a preguntar por qué abandonar, no abandonar, sino si Belmez empezó a invadir parte de vuestras parcelas y empezó a haber que es lo que yo siempre he creído, con Germán cuando hablaba, me dio la impresión, Luis, de que Germán de Argumosa, ni más ni menos, voy a ser respetuoso, pero le cogió mucho respeto, nunca mejor dicho, al propio fenómeno, que ya lo inquietante superaba incluso la curiosidad científica. Y ahora me lo cuentas, si te parece, porque viene, ¿cuántas veces, Carmen, hemos oído escuchar la palabra, hemos creído identificar Kiko? Pobre Kiko. O sea, Kiko se había convertido... Era una de las que se hablaba, ¿no? Igual que la de Germán Picapatio, levanta cemento, creo que decía otra, ¿no? Sí. Que yo personalmente no había conocido nunca a nadie que las hubiera escuchado, ni por supuesto... yo tampoco, ¿eh? No se habían reproducido en ningún sitio, ni creo que se hayan emitido nunca en ningún sitio, y es más, esa psicofonía hoy en día está perdida, a no ser que Pilar siga rebuscando en los archivos y salga a la luz. Ojalá. No la podremos escuchar nunca, pero es la primera vez esta noche que conozco a alguien, Luis, además estabas tú grabándola también. Claro. Y era una de las míticas psicofonías que quedaba igual que la de Kiko, ese nombre que se repite en varias psicofonías, que no se logra identificar del todo, ¿no? Que nunca se dice... supimos quién era, ¿verdad? Quién era. Y aparecía muchas veces también el Kiko. Aparecía muchas veces el Kiko. Fíjate, es un detalle muy interesante, pero en el libro de Antonio Casado
aparece también referenciado que con ellos, con el equipo de Diario Pueblo, llevan a un genealogista que se llama Francisco Ramallo, que se dedica durante varios días a indagar en la parroquia, en los archivos, buscando información. Y de repente... Permíteme, Javi, pero es el que hace el trabajo hasta llegar a los archivos antiguos de la niña que vivió en esa casa en 1858, el señor Ramallo, que dice que veían un muerto en el patio y que tuvo que acudir una curandera de Cazorla a ese patio. Es que no está mal, ¿eh? Pues este mismo Ramallo es el que saca a la luz una historia de un vecino del pueblo que había vivido allí unos 50, 60 años antes, que se llamaba Kiko, que era dado a la bebida, que era una persona conflictiva, que siempre estaba metido en ambientes bastante turbios, que vivía precisamente por esa zona, y el detalle que a mí me dejó helado es que, según el libro inédito de Antonio Casado, este Kiko estaba siempre acompañado por su pareja, a la que los vecinos llamaban la pava. ¿Cómo lo llamaban? La pava. Viejas historias, ¿no?, entretejidas en Belmez y que vamos destacando. Este Kiko aparecía muchas veces, aparece en la grabación que tiene, hemos hecho aquí ya la conjunción total, porque hay unas introducciones del propio Luis grabando que yo creo que tienen tal fuerza, ¿no?, y que nos gusta mucho, es decir, ponerlas tal y como se grababan o se exponían, para que sepamos lo que es cada documento. Y luego es muy curioso, porque en la grabación que nos llega por parte de Luis López con la ayuda de su hija, no sabía si era pobre Kiko o incluso se especulaba con un momentito en cierto momento, pero es muy curioso porque en la grabación hemos hecho la conjunción y es la misma. Los 3 magnetofones estaban grabando lo mismo, cada investigador luego opinaba. Entonces yo creo que muy pocas veces en la historia hemos tenido 3 grabadoras, que era la tercera grabadora, que ya es la que falta por salir, ¿no?, recomponiendo un poco el tiempo. Lógicamente pensamos en Kiko porque aparecía muchas más veces y tiene que ver no con la historia, pero si os parece la escuchamos, ¿no? Bajamos el sonido, 2 y 44 minutos. Esta grabación, madre mía, yo con 17 años leí por vez primera lo de pobre Kiko y hoy lo escucho. Pobre Kiko, muy, muy comprimido, estás muy comprimida y hacia el final de esa especie de estallidos, Luis, que están permanentemente por detrás cuando se estaba grabando en pleno silencio, que es una cosa que a los reporteros de pueblo les estremecía, ¿no? Cómo grabando en un silencio salía todo ese estruendo. Escuchamos. Grabación efectuada en Belmez de la Moraleda, en Casa de las Caras, la casa de María. Ahora la ponemos de nuevo, pero lo alucinante es que también hay unas voces anteriores. Luis, es que esto es alucinante. Hay como voces entrecortadas de mujeres por en medio. Sí, además eran voces, porque una de las cosas que hacíamos, bueno, entonces había muy poca tecnología en comparación con la que hay ahora, pero teníamos un equipo en el cual veíamos exactamente en un oscilógrafo las ondas. Y entonces comprobábamos que no era un ruido, que realmente había modulación. Y muchas veces, para identificar qué se decía, lo que hacíamos era decirlo nosotros y ver si la modulación era similar o no era similar. Me refiero que había un trabajo adicional, no era solamente oigo la psicofonía y hago una interpretación. Cuando era un ruido, siempre salía una armónica, quiere decir que iba disminuyendo con la misma frecuencia, pero iba disminuyendo la amplitud. Allí no, en esta psicofonía en concreto, no había modulación. Es clarísima. Sí, no localizamos qué se decía, pero sí había modulación. Es como fragmentos perdidos de voces humanas y de repente al final de la grabación la vamos a escuchar, pobre Kiko, muy, muy seguido. Pobre Kiko. Y hay quien puede pensar, hay un pequeño corte, pero ese corte es culpa mía, porque había una tos, lo he editado yo porque había una tos tremenda de Juan el Obispo, de repente, ¿no? Pero en realidad era seguida, y es más, hay varias que siguen, son varias psicofonías, algunas de ellas hiladas unas con otras, en una misma grabación. Pilar Ramiro de Pano nos cuenta algo que os va a interesar y que os va a dar también mucha tristeza a otro nivel, ¿no? Algunas de las grandes psicofonías, no perdemos la esperanza, se han perdido. Una de las más míticas, ¿cuál era, Carmen? Que siempre tenía mucha inquietud con esta de aquí empieza el infierno. Claro, porque menudo mensaje, ¿no? ¿Tú lo recuerdas? Jolín, me dice Luis que sí. Yo me estoy quedando alucinado. Conozcamos un poco la historia de esta psicofonía
y se ha perdido de momento. Pero tenemos esperanza, ¿verdad, Javier? ¿Verdad, Carmen? De que alguien nos escuche, y quizá alguien era alumno de la Facultad de Sociología, y quizá alguien conserve y le pase como a la hija de Luis, ¿no? Que no le da el valor suficiente a este testimonio histórico, y quizá estemos a tiempo. Nos lo cuenta Pilar Ramiro de Pano, autora de ese libro, Más allá de los fenómenos paranormales, editado por Oberón, si no me equivoco. Sí, la un editorial gran Oberón. tratado, y ella dice, qué pena que está en concreto. Bueno, que nos lo cuente ella, ¿vale? Sí, porque, bueno, además Pilar ha estado 6 años, ni más ni menos, recopilando toda esta información, transcribiendo todo esto, y eso es una labor verdaderamente heroica, ¿no? Vamos a escucharlo. Recuerdo en este momento una concretamente, El infierno empieza aquí, que se grabó en 10 magnetófonos simultáneamente de alumnos de la Universidad Autónoma que viajaron con Argumosa y con el profesor de Solas a Belmez, para hacer un estudio in situ, en fin, y ser introducidos por Argumosa en la fenomenología paranormal, pues con el mejor de los casos con que podía hacerlo. Pues el magnetófono del propio Germán y estos restantes 9 magnetófonos de 9 alumnos grabaron la parafonía El infierno empieza aquí. Cuando yo acudí a las cintas de Argumosa para escuchar esa parafonía, me puse como loca cuando vi la caja de la cinta de bobina abierta de aquellos tiempos, rotulada en su lomo, El infierno empieza aquí. Y cuál no sería mi sentimiento cuando al abrir esa caja me la encontré vacía. De manera que sí, algunas cosas creo que se han perdido ya irremisiblemente. Yo sé que soy muy pesado con lo de una película, ¿no? Pero es que, o sea, hasta esto me parece de película. Va a buscar la cinta y no está. Se ha perdido en traslado, alguien se... ¿Habrá esperanza de encontrar esta grabación, Luis? Es que esa grabación, curiosamente, se hace a una pregunta. No, la pregunta que se hace a los magnetofones cuando se pone en marcha es: ¿eso es el infierno? Y la contestación es la que dice, el infierno empieza aquí. ¿Y tú puedes recordarla ahora? Y yo recuerdo aquello, pero lo curioso del caso es que después en Madrid, en la casa de Germán, volvemos a hacer la misma pregunta: ¿dónde está el infierno? Y no, le hacemos la pregunta: ¿el infierno existe? Y la contestación, lo que aparece en la psicofonía, es: el infierno está aquí. ¿Se repite el mismo contenido de la grabación de Belmez? Con una diferencia en la pregunta, porque aquí en Madrid lo que preguntamos es: ¿el infierno existe? Pero la diferencia de tiempo pues debía ser una semana, porque fue como consecuencia de la grabación de la psicofonía de Belmez. Esta que viene a continuación es muy impresionante, muy impresionante. Dice: aquí no acepto borrachos. La mítica borracha. Aparecía también ese término constantemente, Luis, por lo menos por lo que hemos sabido a nivel literario, ¿no? Sí, aparecía constantemente. Era un ambiente grueso, sí. Era un ambiente chusco, ¿no? Sí. Borracha. Decía reproches de lupanar, decía en aquel momento Joaquín Grau, ¿no? Esta es muy clara, vamos a ponerla, que la escuche el público y luego opinamos, porque a mí me ha parecido también que tiene algo que no tienen las psicofonías habituales. Estamos hablando, Luis, seguramente de las primeras psicofonías obtenidas en España, seguramente de las primeras. Sí, en aquella época sí, eran de las primeras. O sea que, amigos, estamos haciendo arqueología del misterio. Si lo que estamos poniendo hoy en las ondas... Aquí no acepto borrachos. Belmez en los primeros meses de la investigación. Y otra vez, como dice Clara, ese sonido como casi estereofónico, pero el tono, ¿no? Absolutamente absurdo. Aquí no acepto borrachos. Vamos a escucharlo otra vez, Noel. Y un trasfondo de ruidos. Tirando piedras. Como tirando piedras. Hay como unos quejidos también, como una especie de respiración de alguien que le cuesta respirar y que tiene dificultades, ¿no?
aquí no acepto borrachos y una especie de marabunta de fondo. Bueno, y además yo creo que es importante recalcar, y esto también aparece en el libro de Pilar Ramiro, y es que Germán de Argumosa llevaba las cintas completamente precintadas, algunas de ellas se abrían delante del teniente alcalde y del comandante de la Guardia Civil, y a veces incluso eran compradas por los propios guardias civiles. Y me contaba Pilar que en una ocasión llegaron incluso a reproducir una cinta recién abierta simplemente para comprobar que allí no había absolutamente ningún residuo que pudiera quedar en estas psicofonías y dar lugar a error. Quiero que escuchéis una cosa, antes de preguntarle a Luis un poco qué pasó, ¿no? ¿Por qué se dejó de investigar y hasta qué punto Belmez les inquietó, ¿no? Todo parecía hablar de algo en el subsuelo, ¿no? Mañana igual, no lo sé. O sea, salimos de dudas o planteamos nuevas dudas, ¿no? Pero entre las muchas visiones de videntes y muchas visiones de sensitivos, hay algunas que hablaban de debajo de ese patio o de ese subterráneo o debajo de la cocina. Algunas eran tan gráficas que no me resisto a ponerlas a las 12:53. 2 o 3 días después de publicar esa entrega, yo recibí una carta, varias, pero esta es la más explícita, ¿no? Dice: señor director de Pueblo, soy una asidua lectora de su diario, siguiendo su periódico el relato de lo ocurrido en Belmez de la Moraleda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se presenta como una medium y concretamente, pues respecto a lo de las caras de Belmez, pues entró en trance y entonces empezó a apuntar lo que le estaban dictando y dice: soy uno de los enterrados vivos, soy mujer, 6 niños, 2 hombres, 1 viejo y enfermo. Nos metieron en una cueva y nos sepultaron en el año 1823. Estábamos reunidos para declarar sobre nuestra detención. Nos creyeron herejes y no escucharon nuestras muestras de inocencia. Era el viejo. En nombre de Dios lo afirmo. Se podrían contar tantas cosas, podríamos hacer tantos programas seriados sobre este mundo de Belmez. Luis, ¿por qué en cierto momento esto os llega a inquietar? Sobrepasa la curiosidad. Sí, aquí hubo una evolución en la forma de pensar de Argumosa, de Germán. Hasta aquel momento estábamos concentrados en investigar la fenomenología, a ver cómo se grababan las voces, por qué se modificaban las caras, por qué colocando alguna vez, no siempre, de forma ocasional, una lámina de aluminio delante de la cara, salía la cara posterior, y estábamos muy concentrados en la fenomenología en sí. Argumosa llega a una conclusión que él dice que no podemos seguir investigando el fenómeno como se está investigando, porque hay que investigarlo por una vía completamente distinta. Y el ejemplo es el siguiente: es si yo quiero investigar el amor y soy un neurólogo, no puedo investigarlo haciendo un electroencefalograma o con una máquina, por muy moderna que sea, qué es lo que está pasando dentro del cerebro para ver cuando una persona ama. Hay que investigarlo de otra forma completamente distinta. ¿Y qué forma era esa? Entonces él pensaba que si seguíamos con la misma metodología no íbamos a llegar nunca a ninguna conclusión, que había que investigarlo. Él decía de una forma global, con una concepción del hombre completamente distinta, y como tal, pensando que el fenómeno era trascendente y que trascendía el tiempo y el espacio, con lo cual no podíamos conseguir nada con la instrumentación, y que había que estudiarlo más desde un punto de vista filosófico, histórico, integrado dentro del hombre. Y eso fue la última forma de pensar. Yo, Luis, te voy a pedir que te quedes unos minutos más, por favor. Simplemente el esfuerzo te lo pido porque creo que merece la pena para concluir un poco la historia y para saber qué os pasó también personalmente al meteros tan a fondo en Belmez. Y voy a preguntar a mis compañeros, porque Carmen, Clara, Javi,
no es infrecuente que los investigadores que se meten en Belmez tengan experiencias luego incluso que parece que se les adhieren, ¿no? Hay una sensación muy fuerte, ¿no? Parece que sí. Además, si se conjunta Belmez y psicofonías, también la gente que empieza en su propia casa a experimentar con psicofonías llegan a pasarlo bastante mal, porque parece que estas les dan mensajes ya personalmente a ellos, que hace variar sus vidas según esos mensajes, con lo cual eso es una forma muy peligrosa de la investigación, ¿no? Y eso se convierte ya en una forma de vida que está hablando pues algo que no sabemos qué es lo que nos dirige, porque no sabemos quién hace esas psicofonías, qué energía o qué ente aparece en esas voces, ¿no? Hay ejemplos varios, Javier. Todos los investigadores que se han metido a fondo en Belmez han tenido esa sensación. Y luego, nada, le vamos a quitar tan solo unos minutos. Luis López nos va a contar, como pionero en Belmez, como prácticamente rescatador de estos archivos increíbles. ¿Por qué? Porque yo lo he pensado siempre, ¿no? Clara, yo creo que tú también. Ante el cenit de un fenómeno inimaginable, ante la panacea, sobre todo para un Germán de Argumosa que recibió tantos palos, tantas críticas y que tenía el gran caso, ¿qué pasó ahí? Y yo creo que en lo personal hay mucho de todo esto. Y no me extraña, ¿eh? Porque Belmez contiene una carga psíquica que muchas veces inquieta. Sorprende, asombra, sí, enseña, posiblemente, pero inquieta en ocasiones en demasía. Y quizá eso fue una parte de este final. Vamos a contarlo, en unos minutos regresamos, nuestros compañeros de los informativos, y más noche especial.